En Jesús tenemos seguridad garantizada. Es difícil esperar que un incrédulo considere asombrosa la gracia de Dios. De manera lamentable, los cristianos que cantamos sobre la sublime gracia, a veces perdemos de vista y dejamos de percibir su gracia. Deja de asombrarnos. En la medida en que esto suceda, perderemos también nuestra confianza en el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos replantearnos cuán asombrosa es la gracia de Dios. El himno del pastor Sibomana, oh, cómo me asombra la gracia de Dios, tiene una estructura inusual. Comienza con una reflexión sobre la forma en que la gracia de Dios nos libera de la esclavitud espiritual. Rompió mis cadenas y me liberó. Luego nos anima a cantar sobre el mayor de nuestros privilegios espirituales, ser adoptados en la familia de Dios. Oh, el amor que lo hizo correr para encontrarse con su Hijo errante. En los siguientes dos versos somos llevados al corazón y la raíz del Evangelio y a la fuente de estas bendiciones espirituales: Jesucristo nuestro Salvador, crucificado y resucitado. Pero entonces, quizás de manera sorpresiva, llegamos a dos versos que se centran en las pruebas y los juicios de la vida cristiana. Aquí se nos presenta la gracia de Dios en el contexto de una batalla espiritual, donde nos encontramos con las flechas de Satanás y el artificio de Satanás. Necesitamos protección. Mi escudo, mi defensa es Él. Me cubre y protege de las flechas de Satanás. Estaré a salvo a su lado. Tan pronto como venimos a Cristo, nos encontramos en un territorio lleno de minas ocultas, siniestros artefactos explosivos plantados por una mano maligna en un intento de destruir nuestra fe cristiana. Por supuesto, Satanás puede atacar, pero nunca destruir la verdadera fe cristiana, porque somos preservados por la gracia. Por lo tanto, busca destruir nuestro deleite en la gracia de Dios. En esto, lamentablemente, con frecuencia tiene éxito. Una de las formas en las que lo hace es mediante las flechas encendidas con las que ataca al cristiano. Este lenguaje, por supuesto, se extrae de la palabra de Pablo en Efesios. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, poderes, contra autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6, 11 al 16. El cristiano necesita el escudo de la fe para protegerse de las flechas de Satanás. La palabra de Pablo aquí para escudo es tureus. Proviene del vocablo griego para una puerta, turra. Se refiere al escudo alargado que los soldados romanos llevaban a la batalla para protegerse todo el cuerpo. Tenía más de 121 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho. Esos escudos se utilizaban de diferentes maneras. Una técnica consistía en humedecer los escudos para que las flechas ardientes disparadas contra ellos se apagaran. Los primeros momentos de la película Gladiador retratan vívidamente esta escena. Flechas con puntas sumergidas en alcohol y disparadas en llamas hacia las fuerzas enemigas crean pánico en sus filas. Pablo utilizó esta imagen cuando describió la armadura espiritual del cristiano. Claramente,
Aunque se encontraba tras las rejas, no estaba pensando en el soldado romano que lo vigilaba en la prisión. Los soldados asignados a esta tarea normalmente no llevaban el equivalente de una puerta pequeña. Más bien, Pablo tenía en mente un soldado romano en el campo de batalla, preparado para la acción. Jesús construye su iglesia en el territorio ocupado por el enemigo. Mateo 16:18. El cristiano vive en un campo de batalla, está expuesto a los ataques del maligno, pero el evangelio proporciona una armadura defensiva maravillosa que puede resistir toda la oposición de Satanás. Una cosa es que sepamos que Dios mismo es un escudo para su pueblo, Salmos 3:3 y 33:20. Otra cosa es que nosotros sepamos cómo usar el escudo de la fe que Dios le da a su pueblo para protegerse. El conocimiento siempre necesita traducirse en sabiduría. No es suficiente saber las respuestas a las grandes preguntas teológicas que comienzan con ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es verdadero sobre esto? ¿Qué es el escudo de la fe? Este conocimiento es de poco valor a menos que también nos ayude a responder las preguntas de ¿cómo funciona esto en mi vida? ¿Cómo lo uso? En este punto el apóstol Pablo es de gran ayuda. En Romanos 8:28 afirmó que Dios dispone todas las cosas para el bien de los creyentes, ya que hemos sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios tiene un plan invencible. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Este es el plan precioso de Dios. Es inmutable, invencible. Pero a pesar de que lo sabemos, puede que no haya diferencia en la forma en que vivimos. Hay, como John Owen le gustaba decir, una diferencia entre el conocimiento de la verdad y el conocimiento del poder de la verdad. Podemos poseer un conocimiento real sobre el carácter de Dios, que Él es escudo, y sin embargo no tenemos la confianza en su protección. La verdadera pregunta para Pablo y para nosotros no es ¿puede Dios mantener a su pueblo seguro? Sino ¿cómo va a mantenerse seguro Dios? No. Sea cual es el plan de Dios, sino que diferencia práctica hace que en mi vida el saber que Dios tiene un plan, no qué sé, sino cómo lo pongo en práctica lo que sé. Cuando Pablo pasa de Romanos 8:28 al 30, Romanos 8:31, 39 comienza a responder esas preguntas. Podemos expresar esto de otra manera. Pablo cree que el cristianismo y el cristiano está seguro, pero ahora hace preguntas más profundas. ¿Qué significa eso para mí cuando siento que todo el infierno se desata en un salto contra mi alma? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo uso la verdad que Dios me ha revelado para enfrentar el día malo? ¿Cómo Dios en términos prácticos me mantiene seguro cuando las flechas encendidas de Satanás apuntan hacia mí y se dirigen contra mí? Es aquí donde las preguntas formuladas de Romanos 8:31 al 35 tienen un gran significado. Pablo comienza por hacer una pregunta de ¿qué diremos frente a esto? Pero a partir de ese momento todas sus preguntas emplean el interrogativo personal. ¿Quién? Verso 31, ¿quién puede estar en contra nuestra? Verso 33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Verso 34, ¿quién condenará? Verso 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Pablo no pregunta ¿qué va a proporcionar la posición a mi perseverancia en la vida cristiana? Pregunta ¿quién va a hacer esto? ¿Por qué hace sus preguntas de esta manera? La respuesta es que Pablo conoce la identidad de quién. Continúa al mencionar 4 de las flechas encendidas más poderosas que Satanás lanza a los creyentes para destruir su deleite en la gracia de Dios. Primera flecha encendida. Satanás declara: Dios está en su trono, no está realmente a tu favor. ¿Cómo puedes creer que Él está a tu favor cuando observas lo que está sucediendo a tu vida? La segunda flecha que Satanás argumenta: tengo acusaciones contra ti.
mira tus pecados. ¿Qué puedes decir en tu defensa? Nada. La siguiente flecha que Satanás insinúa, dices que fuiste perdonado, pero se acerca un día de juicio, un día de condenación. ¿Cómo te defenderás entonces? Y la cuarta flecha que Satanás envía es una pregunta. Dado tu historial, ¿qué esperanza hay de que perseveres hasta el final? Esas flechas encendidas alcanzan sus objetivos en la mente y la conciencia de muchos cristianos. Las preguntas y acusaciones vienen de manera espontánea, se convierten en parte de nuestro pensamiento, emergiendo desde la profundidad de nuestra mente. Muchos cristianos pueden dar testimonio de la inquietud que producen en el corazón. De repente nuestros pensamientos están en llamas, con miedos y dudas. Perdemos el control de la paz, la alegría y la seguridad. Perdemos de vista la palabra del Evangelio que enseña que no hay nada en toda la creación que pueda separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Entonces, cuando Satanás lanza sus flechas contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Escucha a Pablo mientras se enfrenta a su enemigo. Había él también experimentado las heridas causadas por estas 4 flechas. Cuando Satanás intentó destruir su fe, seguramente porque había mucho en el pasado de Pablo para atacar con culpa y con miedo. Dios ha permitido obrar todo para bien de su pueblo. Si Dios está a favor nuestro, se deduce que en última instancia nada se nos puede oponer. Es lógico. De lo contrario, Dios no sería Dios. Si algo pudiera levantarse contra Dios y vencerlo, esa otra cosa sería Dios. Dios demostraría ser un Dios falso, no el Dios absoluto. Pero por el contrario, Pablo dice que en última instancia nada puede estar en contra de nosotros si Dios está a favor nuestro. Pero esto plantea la pregunta del millón: ¿Dios está a mi favor? Aún más preciosa es la pregunta personal: ¿cómo sé que Dios está a mi favor? Bueno, lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Satanás es muy insistente sobre esto. De hecho, ha sido insistente en esa pregunta desde el principio. Lo preguntó en el jardín del Edén. Es más, sus primeras palabras registradas son un salto al buen carácter de Dios. ¿Alguna vez sabremos cuánto odia a Dios y a su pueblo? ¿Te puso Dios en este lujoso jardín y te prohibió comer de alguno de sus árboles? ¿Qué clase de Dios hace eso? ¿Crees que Él realmente está a tu favor si hace ese tipo de cosas? Génesis 3:1. Encontrarás que en esta insinuación se repite en varias formas a lo largo de tu vida cristiana. Necesitas tener respuestas bíblicas a esas preguntas. ¿Cómo sabes que Dios realmente está a tu favor? ¿Dónde debes buscar la prueba de que Dios está a tu favor? Miente porque tu vida cristiana ha sido felicidad ininterrumpida. Miente porque tu vida cristiana ha sido completa alegría. Solo hay una respuesta irrefutable a estas preguntas. No se puede encontrar en nuestras circunstancias. Se encuentran solo en la provisión que Dios ha hecho para nosotros en Jesucristo. Este es el punto central de la pregunta de Pablo en el verso 32. Podemos estar seguros de que Dios está a nuestro favor, porque es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien no liberó a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz por todos nosotros. Si esto es cierto, afirma Pablo, podemos estar seguros de que nos dará todo lo que necesitamos. Esa es la única forma de saber que Dios está a nuestro favor. Con frecuencia en las páginas finales de los registros de los evangelios se nos dice que el Señor Jesucristo fue entregado de una persona a otra hasta que finalmente fue entregado por Pilato para ser crucificado como un criminal. Pero Pablo entendió que detrás de cada entrega humana estaba el propósito del Padre Celestial. Él entregó, Él es el mismo verbo, a su propio Hijo para llevar la condena de vida por los pecadores. Aquí está el corazón del plan de Dios y la maravilla del Evangelio. El mejor de todos los hombres murió como si fuera el peor de todos los criminales. Esto no es solo un asunto de maldad que destruyó a buen hombre. Es el corazón del propósito de Dios.
como Isaías había profetizado mucho antes. Por encima de la entrega del Señor Jesús por parte de Judas Iscariote, de Herodes, de los sacerdotes, de Poncio Pilato, se alzaron los propósitos de que su Padre Celestial lo entregara a la cruz para morir en lugar de los pecadores. Él llevó el juicio y la ira de Dios contra nuestro pecado. ¡Qué amor tan indescriptible! ¡Qué amor tan indescriptible! Cerraremos hoy este capítulo o parte de este capítulo, pero es importante que cada uno podamos seguir meditando en ese amor tan indescriptible que Jesús mostró en la cruz por nosotros. Amigo, la puerta sigue abierta, la oportunidad aún está para que tú recibas a Cristo en tu corazón, para que tú hagas de Cristo tu Salvador, y junto a miles y millones de personas podamos unirnos junto a ti y decir: oh, cómo me asombra la gracia de Dios. Feliz día.